Meridiano Blue. 1:40 de la tarde comienzan los deportes en Meridiano Blue. Recién terminó la final de la Copa en Rusia. Mateo Casierra perdió frente al CSKA de Moscú. Su equipo, el Zenit de San Petersburgo, iba ganando 2-0, cosechó ese resultado en la ida y ya en la vuelta el CSKA de Moscú lo igualó 2-2 al 90+2 ya cuando el partido agonizaba. El colombiano jugó hasta el minuto 89 y ya en la tanda desde el lanzamiento, desde los 12 pasos, cayó el Zenit 4-3 frente al CSKA. Con esto, el colombiano, el atacante, se quedó con las ganas de gritar campeón nuevamente en el fútbol ruso. Recordemos, ya ha sido 6 veces campeón en dicho país. Y si hablamos de finales, esta tarde a las 2 en punto, Milan y Boloña se citan en el Olímpico de Roma para definir al campeón de la Copa Italia. El Boloña disputará una final tras 51 años y allí el defensa colombiano John Lucumí intentará hacer historia ante el equipo rosonero. El central partirá como titular. O árbitro vai finalizar o jogo, aponta o meio do campo. Termina o jogo na Arena Castelão. 0 pro Fortaleza, 0 pro Atlético Bucaramanga. En la Copa Libertadores de América, Bucaramanga consiguió un valioso punto en su visita a territorio brasileño. Fue 0-0 ante Fortaleza, empate que deja al Leopardo tercero con 6 puntos y deberá ganarle al Colo-Colo en Chile en la fecha final. Las palabras son de Luciano Pons. Ambos necesitábamos el resultado, yo creo que ellos también lo necesitaban un poquito más, sabiendo de que si ganaban ya se clasificaban. Entonces la verdad que el equipo hizo un gran partido, pudo cerrar esos espacios que... Por otra parte, pero también en Copa Libertadores, Atlético Nacional se enfrentará a Bahía de Brasil esta tarde a partir de las 5 en el Atanasio Girardot. El conjunto paisa afrontará el crucial compromiso sin David Ospina, producto de una virosis. Así las cosas, de ganar el conjunto verdolaga alcanzaría la cima del grupo F. Billy Arce, atacante de Nacional. Motivado, contento, esperemos tener una buena tarde-noche como en el anterior partido. Va a ser importante sacar los 3 puntos para seguir en el objetivo que es la clasificación. Esperemos anotar, usar y tener la misma presión e intensidad que tuvimos el partido anterior. Mientras que en Copa Sudamericana, América de Cali intentará continuar en puestos de clasificación. La Mechita recibe en el Pascual Guerrero al líder Huracán a partir de las 9 de la noche con transmisión de Blue Radio. El Escarlata, de momento, marcha invicto y es segundo con 6 puntos. Más Pedersen, aquí está buscando el remate. Más Pedersen, Tom Pico. Más Pedersen de Picassi, se la sacan a Más Pedersen, el corredor del Bahrein Victorious. Pasamos al ciclismo porque la quinta etapa terminó con un sprint emocionante en el que Mats Pedersen se quedó con la victoria en el Giro de Italia. Tercera victoria del danés que sigue con la camiseta rosa. El mejor colombiano fue Brandon Rivera luego de finalizar en el 8º lugar. En la general, el mejor sigue siendo por parte de los nuestros Egan Bernal. Indiana Pacers, 114, 105, Indiana se queda con la serie y ya está en la final de la Conferencia del Este. Y cerramos con las emociones de la NBA porque los Pacers remontaron 19 puntos y dejaron con las manos vacías a los Cavaliers, que quedaron eliminados tras caer 114-105, 4-1 en la serie que dejó a los de Indiana como el primer finalista de la Conferencia Este. Todo en deportes. Los transportadores del servicio intermunicipal cuestionaron la circular del Ministerio de Transporte en el que exigen el certificado de vacunación para la venta de tiquetes. Ante la publicación de la circular del Ministerio de Transporte en la que certifica que las empresas de transporte terrestre y fluvial deben exigir el certificado de vacunación amarilla para vender los tiquetes, las empresas de transporte terrestre o los intermunicipales emitieron un comunicado asegurando que esta condición genera una restricción al acceso de transporte público. Entre tanto, estas empresas le enviaron una carta el pasado 29 de abril a la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, manifestando que esta medida no favorece al sector ni al mercado. Carta que, según ADIT, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, no ha respondido. Sobre esto hace referencia al presidente de ADIT, José Yesido Rodríguez. Y es como una especie de restricción. Realmente las personas no se contagian dentro del transporte público, sino por la picada de los insectos. Y nos parece que la medida pues va en contravía pues de una realidad y puede afectar
de alguna manera a la persona que necesite transportarse por alguna circunstancia de enfermedad o de necesidad y que no, por alguna restricción médica, no pueda realizarse el famoso esquema de vacunación contra la fiebre amarilla. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado que se extendió por unas 4 horas, se desató una fuerte polémica por el caso del lote Aguas Vivas en Medellín, que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a su vez señala al actual mandatario Federico Gutiérrez. El tono subió entre varios congresistas o incluso exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, lo que llevó al presidente de la comisión, Marcos Daniel Pineda, a intervenir para exigir respeto, especialmente al exsecretario privado Juan David Duque. Yo lo invito a que respire, le baje un par de volúmenes, aquí nadie está gritando, hemos hecho un debate con altura, con respeto. Usted fue secretario de planeación, tengo entendido. No, privado de la alcaldía. Ya, parece más que fuera secretario político y no técnico. Baje. Una de las intervenciones que más generó polémica fue la del senador citante a esta sesión, Andrés Guerra, quien a propósito de este escándalo de presunta corrupción, lanzó una dura crítica al exalcalde Quintero, aludiendo a su campaña 2019. Un exalcalde en el 2019 entró al Consejo de Medellín y llevó un queso y decía que la ciudad tenía que entender algún día la problemática de lo que hacía la clase política. Pues le digo a ese exalcalde que el queso que llevó al Consejo de Medellín ya no está de este tamaño, que él dejó a Medellín con un queso que parece una radiografía. Teniendo en cuenta la adhesión de Colombia a la nueva ruta de la seda, la canciller Laura Sarabia habló de otros acuerdos comerciales con China en Mañanas Blue. Hoy Colombia se está abriendo al mundo y tenemos desafíos principalmente en varios sectores y es precisamente lo que queremos avanzar y apuntarle esto. De acuerdo y paralelamente a este documento que fue firmado, como ustedes lo mencionan, también hay otros acuerdos. Entre los anuncios más destacados está la admisibilidad del limón Tahití y el banano colombiano, y esto fue gracias a la gestión y el trabajo de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. También hay proyectos en inteligencia artificial liderados por MinCiencia. Entonces, esto no se ha quedado simplemente en el documento o que más productos chinos lleguen a Colombia, sino la idea es apostarle y apoyar tanto a nuestro sector privado, a los microempresarios, a las grandes empresas, para que también lleguen acá, y esa es una de las grandes apuestas. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La reforma de la salud, que debe continuar su trámite por el Congreso de la República, ya recibió el tan solicitado aval fiscal por cuenta del Ministerio de Hacienda, con base en el texto aprobado durante su segundo debate. La cartera económica indicó que hay ciertas cosas que necesitan de más claridad para calcular sus costos, como el sustento de la medida de aseguramiento que pide la Fiscalía contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por la corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Juan Esteban. Ricardo, pues finalmente, luego de que la Fiscalía vinculara a Carlos Ramón González en la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se anunció imputación de cargos, puntualmente porque Carlos Ramón González habría dado instrucciones a Sandra Ortiz y Olmedo López de direccionar contratos, pero también de entregar coimas a Iván Name y Andrés Calle. Escuchemos lo que había dicho la fiscal. Fue en el Palacio de Nariño, fue previo en la sala de espera al ingreso de Consejo de Ministros. Me aborda primero la doctora Sandra y me dice que si yo ya había hablado con Carlos Ramón. Eso fue la audiencia de imputación de cargos a Olmedo López, Ricardo, pero ahora quiero que escuche la declaración que dio ante la Corte Suprema de Justicia Sandra Ortiz, en donde asegura que recibió instrucciones precisas de acercarse a Iván Name por parte de Carlos Ramón González. ¿Esto que nos está diciendo? Sí, porque con Name, digamos, me puse muy juiciosa en esa tarea. Primero porque Carlos Ramón me lo pidió. Me dijo, mira, ahí, bueno, magistrado. Reiteramos los delitos, Ricardo: peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos. Y ahora la gran incógnita es si Carlos Ramón González se va a presentar de carácter presencial en estas audiencias, porque sigue siendo un